a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Mire, no vaya a perder Primera de Juan capítulo 3, lo que estamos leyendo. Mire conmigo un momento. Lucas capítulo 11, versículo 46. No, versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y todas las hortalizas, y pasáis por alto la justicia y el amor ¿de quién? De Dios. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos diezmaban, o sea, ellos cumplían la religión hasta lo más mínimo, la ley la cumplían hasta lo más mínimo, pero olvidaron el amor ¿de quién? El amor de Dios. ¿Por qué los fariseos olvidaron el amor de Dios? Ellos daban limosnas. ¿Se acuerdan que dijo ustedes dan limosnas y proclaman que tan buenos y tan lindos? Y ustedes hacen oraciones y proclaman que tan buenos y tan lindos, pero lo hacen para que los hombres los vean. Pero ¿por qué dice que rechazaron, que olvidaron el amor de Dios? ¿Quién es el amor de Dios? Vamos otra vez a Juan capítulo 4. Dice en versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿En qué consiste el amor de Dios? Lo hizo todo por mí. ¿En qué consiste el amor de Dios? La Biblia es muy clara, en que envió a su Hijo para que nosotros ¿qué? Vivamos por Él. No vida de la carne, no vida del alma, sino vida ¿de dónde? Del Espíritu. ¿Entiende usted cuál es el amor de Dios? De tal manera, el versículo más famoso, y no lo entendemos, el versículo más famoso de la iglesia y la religión no nos permite entenderlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios? En que nos dio ¿qué? Vida eterna por medio de su Hijo. Entregó a su Hijo por nosotros para darnos la vida eterna. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios no es que las margaritas florezcan para usted, ni que le regalen un colorete del color que usted estaba esperando. Así está enseñándole a la gente. Ay, me regalaron un colorete. Ay, tan lindo Dios, cómo cuida de mí. Tan light, ¿no? Tan superficial, tan vano. ¿Qué es un colorete en comparación de la sangre? No tiene comparación. Miren cómo fue difícil llevar el seminario en la costa, porque las mujeres, la religión les enseñó que había que usar falda. Entonces yo les pregunté, perdónenme, ¿eso lo dice la Biblia? Entonces ellos se quedaron. Dije, sí lo dice la Biblia. La Biblia dice que los hombres no usan ropa de mujeres y que las mujeres no usan ropa de hombres. Pero pregunta, cuando eso fue escrito en la Biblia, ¿qué usaban los hombres en la época de Jesús? Falda. Tengo ganas de comprarme una falda para la próxima vez que vaya a la costa a predicar. Y si ellos molestan por ese hecho, ponerme la falda y irles a predicar con falda. Bueno, con un pareo, al menos para no parecer tan raro, ¿no? Pero entiende que ¿qué usó Jesús? Falda. Entonces yo les hablaba, no, eso son las cosas coyunturales. Entienda que es la cuestión de la cultura, las cuestiones circunstanciales, pero ¿qué es lo importante? Entonces me dijeron, no, es que la Biblia lo dice, porque en Ezequiel, cuando él tiene la visión, dice que vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, no les estoy mintiendo, así fue como me dijeron, y sus faldas llenaban el templo. Entonces las faldas de las mujeres tienen que llenar el templo. Horror, ¿no? Horror. El problema en la costa no fue tanto la teología, fue más la cultura.
Muchas personas se fritaron por la cultura. Y eso que yo me fui juicioso con una camisa de manga larga, imagínense un cachaco con camisa de larga, con camisilla, con zapatos de material, con medias, y tenía las piernas como hinchadas y las medias me oprimían más y yo estaba, pero sudaba, y yo ahí predicando la palabra para que ellos vieran que era un pastor juicioso, ¿no? Por el exterior. Pero como una de las hermanas que nos acompañaba tenía zarcillos, y como otra de las hermanas no tenía falda sino pantalón, imagínense, por eso se fritaron. Porque no está la religión no está permitiendo que el hombre entienda la palabra. ¿En qué consiste el amor de Dios? Versículo 9 de Primera de Juan capítulo 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Usted sabe cómo se resumen los 4 primeros mandamientos de la ley? Amar a Dios. Pero la ley no salva. Usted no puede tener vida por medio de la ley. De modo que usted puede amar a Dios e irse al infierno. Ay, claro, entiéndame. La ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Pablo, ¿qué dijo? En cuanto a la ley yo era irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? Que él amaba a Dios y amaba al prójimo según la ley. Pero estaba ¿cómo? Muerto. Y los fariseos, ¿qué hacían? Cumplían la ley, o sea que amaban a Dios y amaban al prójimo, pero olvidaron el amor de Dios, que era, ¿de quién estaba hablando el amor de Dios? De su Hijo Jesucristo, testificado por la misma ley y por los profetas en todo el Antiguo Testamento, porque la ley les decía, miren, esa sangre de esos machos cabríos y esas abluciones y esos sacrificios y esas ofrendas no sirven, sino que ustedes tienen que esperar al Salvador. Por eso leímos en el Salmo 40, ¿no? El Salmo siempre tiene que ver con me encanta cuando leo el Salmo la segunda vez en el culto, después de predicar, porque se vuelve tan sólido. Sacrificio y ofrenda no quisiste, por eso dije, he aquí yo traigo ¿qué? Mi cuerpo, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. No, la religión habla de eso, de sacrificios y de ofrendas, pero la vida en el Espíritu habla de dar ¿qué? La vida. Por eso nosotros decimos, hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida. Está hablando de en dos términos. Está hablando, dar la vida es entregarse con todo, es vivir para Dios. Dar la vida significa predicar la palabra de vida para que la gente reciba la vida. En esos 2 términos se está hablando en cuanto a dar la vida. De la vida, bueno, me voy a botar a un bus por el Señor. No, eso no sirve. Ahí está entregando es la muerte. Pero dar la vida es vivir para Jesús. Eso es ser un discípulo. Dice ahí, amados, Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo? Como Él nos amó. ¿Cómo nos amó Él? Dándonos la vida. ¿Cómo podemos amar a los demás? Dándoles ¿qué? La vida. Pero entienda, usted no puede dar su vida porque usted estaba muerto, entonces usted la única vida que puede dar es la vida ¿de quién? De Jesús. Por eso es tan importante lo que nosotros vamos a hacer los jueves. Va a ser revolucionario, no solamente para nuestra iglesia, sino para la iglesia en el mundo. Seguro que así va a ser. Y me encanta el nombre que tomó ese grupo. No era el nombre que pensé, yo no pensé en ningún nombre. Pero como dijo, bueno, los que quieran dar la vida. Entonces escribieron varias personas por el mail. Pastor, yo soy de los que quiere dar la vida. Y pastor, de los que quieren dar la vida. ¿Y cómo es el grupo de los que quieren dar la vida? Entonces dije, ya tiene nombre ese grupo, ¿no? ¿Cómo se llama? Los que quieren dar la vida. No son kamikazes espirituales, ¿no? Es que así son los musulmanes. Ellos dan la vida por el Islam. ¿Cómo? Se inmolan, se explotan en medio de judíos. Pobrecitos. Pero nosotros sí nos vamos a explotar, pero en palabra, para que la gente reciba pedazos de la carne y la sangre de Jesús.
Usted no ha leído que así dice la Biblia, que nosotros somos como los hisopos que fueron sumergidos y esparcieron la sangre sobre el pueblo. Nosotros somos esos hisopos, somos esas hierbas amargas, somos eso que